¿Te atreverías a invocar a Bloody Mary en un espejo a oscuras? Seguramente habrás oído hablar de este ritual que consiste en pronunciar el nombre de Bloody Mary 3 veces frente a un espejo a oscuras, con la esperanza de ver a un espíritu vengativo. Pero, ¿quién fue Bloody Mary y por qué se dice que su fantasma acecha en los espejos? ¿Qué hay de cierto en esta leyenda y qué consecuencias puede tener invocarla? En este video vamos a intentar responder a estas preguntas y contarte la verdadera historia detrás de Bloody Mary. ¿Quién fue Bloody Mary? La leyenda de Bloody Mary tiene varios orígenes posibles, pero el más conocido y aceptado es el relacionado con la reina de Inglaterra que vivió en el siglo XVI. Su nombre era María I, también conocida como María Tudor o María la Sangrienta. Era la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, y fue la primera reina que gobernó Inglaterra por derecho propio. María I tenía una vida difícil y trágica. Su padre, Enrique VIII, se divorció de su madre, Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena y la declaró ilegítima. María tuvo que soportar el rechazo de su padre, la humillación y ser despojada de su título de princesa, y la persecución de los protestantes, los cuales la consideraban una amenaza para la reforma religiosa. María se aferró con su fe católica y juró vengarse de los que la habían hecho sufrir. ¿Por qué se le llama la Sangrienta? Cuando el rey Enrique murió, su hijo Edward subió al trono. Eduardo era un ferviente protestante y trató de imponer su religión en todo el país. Sin embargo, Eduardo murió a los 15 años de edad y María aprovechó la oportunidad para reclamar su derecho al trono. Con el apoyo del pueblo y del ejército, María se convirtió en la reina de Inglaterra en 1553. María I tenía 2 grandes objetivos como reina: restaurar el catolicismo en Inglaterra y, por supuesto, ser la heredera que aseguraría la continuidad de su dinastía. Para lograr el primero, María inició una brutal represión contra los protestantes, a los que mandó encarcelar, torturar y quemar en la hoguera. Se estima que más de 300 personas murieron por su orden, lo que le valió el apodo de Bloody Mary o María la Sangrienta. Para lograr el segundo objetivo, María se casó con Felipe, el rey de España, que era su primo y también católico. María esperaba quedar embarazada y dar a luz a un hijo varón que heredaría ambos reinos. Sin embargo, su matrimonio fue infeliz y estéril. María sufrió varios embarazos psicológicos que le hicieron creer que estaba esperando un bebé, pero que resultaron ser falsos. Su salud se deterioró por la depresión, la ansiedad y la enfermedad. Finalmente, María murió en 1558, sin dejar ninguna descendencia. La leyenda de Bloody Mary se basa en la idea que el espíritu de María, la Sangrienta, sigue vagando por el mundo, buscando venganza y castigando a los que se atreven a invocarla. Se dice que si dices su nombre 3 veces, frente a un espejo a oscuras verás el rostro sangriento y desfigurado y que te hará sufrir una muerte horrible y una maldición. Algunas versiones de la leyenda dicen que hay que decir su nombre 3 veces o que hay que hacerlo a medianoche, como también
hay que decir una frase específica, como Bloody Mary, te invoco, o Bloody Mary, quiero ver tu rostro. La trágica historia de Mary Wells. Mary Wells era una niña muy hermosa y bondadosa, la cual vivía lejos del pueblo con su familia. Un día, Mary Wells enfermó y cayó en un profundo coma que la hizo parecer muerta. Su familia la enterró con un dispositivo que permitía a los supuestos muertos alertar si estaban vivos, ya que se conocía la catalepsia en esa época. Cuando Mary despertó y tocó la campana, nadie la escuchó. Tras varios intentos fallidos, la familia finalmente desenterró a la niña y la encontraron muerta, con las manos ensangrentadas y las uñas faltantes. Más tarde descubrieron que las uñas estaban incrustadas en el ataúd, indicando que Mary había intentado desesperadamente escapar antes de morir. Sin embargo, antes de su muerte, Mary pronunció una maldición. Aquellos que digan su nombre 3 veces frente a un espejo morirán, y previo al cual se escuchará la campana que nadie escuchó en sus últimos alientos.